Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Alejandra Liliana Pérez, titulada Simulación del impacto de la variabilidad interanual de la oferta forrajera sobre el resultado productivo y económico de un sistema de cría en el partido de Ayacucho. Ofició como tutor Ricardo Seguí, como director Claudio Machado y en carácter de evaluador Eduardo Ponza. Bueno, Alejandra, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, muchas gracias. Como bien dijiste, mi tesina se titula Simulación del impacto de la variabilidad interanual de la oferta forrajera sobre el resultado productivo y económico de un sistema de cría en el partido de Ayacucho, Buenos Aires. Considerando que en los sistemas ganaderos mayormente pastoriles, como es el caso de la cría vacuna, el clima es determinante para la disponibilidad total y estacional de los alimentos, y en base a la experiencia que tiene el tutor que motiva esta tesina, que dice que la reserva histórica habitual resulta insuficiente, la idea que él tiene es poder elaborar reservas de crisis para aquellos años que se escapen de los déficits tradicionales, que en caso de no ser necesaria su utilización, se consumirían al siguiente año, elaborándose una nueva reserva forrajera. Como objetivo de este trabajo, el objetivo general fue simular el impacto productivo y económico que tiene la variabilidad interanual en la oferta forrajera de un sistema de cría en el partido de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, y en base a este gran objetivo nosotros desarrollamos 3 objetivos específicos. El primero fue simular los resultados productivos y económicos de un caso sobre la base de un establecimiento real de cría bovina de la zona de Ayacucho en condiciones de año promedio. El segundo fue representar el impacto de la variabilidad interanual simulando condiciones de sequía e inundación. Y por último, diseñar y simular diferentes estrategias de reserva forrajera, rollo y silo de maíz, a partir de los planteos surgidos del objetivo 2 para promover la resiliencia productiva y económica del sistema. Ahora bien, yo muestro en esta diapositiva la oferta forrajera y la demanda ganadera de un año de cría, de un campo de cría, en un año típico, y lo que hago es ponerles un signo de alarma porque el riesgo interanual hace que las condiciones climáticas incidan sobre el crecimiento de la pastura y esta, por supuesto, en la producción de carne que tiene el establecimiento, debido a que si nosotros no tenemos el alimento adecuado para nuestro rodeo y las vacas están flacas al servicio, van a ser vacas con problemas de ciclicidad y fertilidad, y en el mejor de los casos, pudiéndolas preñar en el último tercio del servicio, van a ser cola de parición, y eso tampoco es bueno porque nosotros vamos a tener terneros más livianos al destete, perdiendo kilos. Para poder realizar este trabajo, nosotros simulamos un caso hipotético a partir de uno real que se encuentra en el partido de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Cuenta con una superficie de 150 hectáreas, de las cuales 800 son de campo natural, 150 de pasturas de agropiro de segundo año de implantación y 100 hectáreas de promoción de raigras. Las vacas van a estar en el campo natural, reservando principalmente la promoción de raigras para las vaquillonas que están en crecimiento y tienen que gestar, y también el agropiro, que es después el recurso con el que el campo va a elaborar los rollos. Nosotros vamos a simular un ciclo anual que comienza el 1 de octubre con el servicio y finaliza en el siguiente servicio, y un rodeo estable que mantiene su carga a servicio de 735 vientres, con sanidad, por supuesto, controlada. Para realizar este planeamiento ganadero, nosotros utilizamos una herramienta informática de planificación estratégica y productiva que se denomina software vaquiano. En esta diapositiva lo que estoy mostrando es la dinámica del rodeo del campo base. Como se dijo, vamos a tener 735 vientres a servicio, y nosotros en marzo, cuando realizamos el tacto y el boqueo, vamos a descartar 59 hembras que resultan vacías, quedándonos con 676 hembras preñadas. Eso nos da una tasa de preñez del 92%. Vamos a tener un descarte de 7 vacas preñadas que no las queremos en nuestro sistema, quedándonos el rodeo general conformado por 669 vacas. Nosotros, cuando realizamos el boqueo, vamos a descartar, en realidad no las descartamos, les cortamos la oreja a 67 vacas CUT que van a criar su último ternero antes de irse del establecimiento. Eso nos da una tasa de vacas CUT del 10%, y nuestro rodeo general va a quedar conformado por 602 hembras. Vamos a establecer una
merma tacto-parto del 6%, es decir, vamos a tener 36 vacas que se las diagnosticó como preñadas, pero no pudieron parir su ternero, que van a ir a venta, quedando nuestro sistema conformado por 566 vientres paridos. Se va a establecer una merma parto-servicio del 2%, es decir, se nos van a ir 11 hembras más, y nuestro rodeo va a quedar conformado por 555 vientres con cría. Vamos a establecer una mortandad de vientres dentro de todo normal del 2%, es decir, vamos a tener 11 vientres muertos, y nuestro rodeo final va a quedar conformado por 544 hembras a servicio. Ahora bien, como nosotros queremos mantener la carga a servicio constante, lo que se hace es reponer con vaquillonas. En este caso son de reposición propia y van a ser 191 para que finalmente al próximo año en el servicio tengamos 735 hembras. Lo que no aclaré y es importante es que el servicio lo realizamos con toros y son el 3% de las hembras, el 3,5% en realidad, es decir, vamos a tener 26 toros con una vida útil de 3 años y medio. Todos los años se van a comprar 7 toritos nuevos y se van a vender 7 toros viejos. En cuanto al circuito de terneros, no me quiero detener en esto demasiado. Sí es importante decir que vamos a tener 593 terneros destetados, 533 van a venir del rodeo general y 60 de las vacas CUT, y si consideramos que el 50% van a ser hembras y el 50% van a ser machos, vamos a poder vender 296 terneros machos y nos vamos a quedar con vamos a contar con 297 terneras hembras, de las cuales solo vamos a vender 70 porque vamos a guardarnos más de la reposición que requerimos para hacer un descarte preservicio de las vaquillonas, que en este caso es un 15%, y consideramos una mortandad posible de vaquillonas del 1%, o sea, 12 van a morir, quedándonos finalmente la cantidad de hembras necesarias para entrar al servicio. En cuanto al balance ajustado del campo base, como se puede ver, vamos a tener 3 meses de déficit en junio, julio y agosto, y el campo va a confeccionar y utilizar 308 rollos, 140 en julio, la misma cantidad en agosto y 28 en junio. Si bien confecciona 308 rollos, nuestro establecimiento por superávit tiene una capacidad anual de elaborar 3.812 rollos, pero la empresa los elabora en noviembre y diciembre y puede elaborar 1.265. Si vamos a los resultados económicos, el ingreso neto por hectárea va a ser de 12.110 pesos y el costo directo de 2.225 pesos por hectárea, dando un margen de largo plazo de 9.884 pesos la hectárea, por supuesto con una producción de 160 kilos por hectárea. Yo acá lo que hago es mostrar los valores que se tuvieron en cuenta para realizar este trabajo, y el corte lo dimos en mayo del año pasado para poder seguir con el análisis. Quizás quiero remarcar que debido a la devaluación del peso, el dólar en su momento estaba, o sea, un peso equivalía a 69 dólares, y por lo que me fijé ayer, el dólar oficial está a 96, y el gasoil en su momento valía 54 pesos el litro y actualmente está alrededor de 83. Cuando miramos la representación de la variabilidad climática, nosotros lo que hicimos a partir del campo base fue simular planteos de falta de agua, es decir, de sequía, y de exceso de la misma inundación, y los expresamos en cambios de la oferta forrajera. La sequía nosotros la vamos a subir en los meses de primavera, en septiembre, octubre y noviembre, con pérdida en todos los recursos forrajeros y 3 grados de ponderación, 50, 60 y 70, y la inundación la asumimos en junio, julio y agosto, y afectando solo al campo natural, que es la parte más baja del establecimiento, con 3 grados de ponderación, 50, 70 y 90. En cuanto a la resiliencia del campo base a partir del ajuste con reservas forrajeras, nosotros lo que proponemos es realizar 2 opciones de reservas. Una es 900 rollos propios de agropiro. Cada ración de agropiro, considerando el desperdicio por pisoteo, nos va a brindar 45 raciones por rollo. Cada rollo de agropiro nos va a brindar 45 raciones, es decir, en total van a ser 40.500 raciones totales que estamos elaborando como reservas en este caso,
y la otra opción son 600 rollos de agropiro y un silobolsa de 250 toneladas de maíz. En este caso también, cada rollo nos va a proporcionar 45 raciones y el silobolsa de maíz 24.777 raciones, es decir, en total vamos a tener 51.777 raciones, un poco más que en la otra opción. Y también es importante marcar que en el caso que se utilice esta reserva vamos a primero consumir la totalidad del silo, debido a que es una ración un poco más barata. Habíamos calculado que la ración del silo estaba a 13 pesos versus 25 la de rollo de agropiro. En cuanto al impacto mensual de la sequía y la inundación sobre balances preliminares en los diferentes planteos, es importante marcar que el campo base y cualquier planteo de inundación tienen la misma capacidad de elaborar rollos anual, sin embargo, en la sequía esto se ve disminuido. Cuando vamos a los resultados productivos del campo base, la producción total anual es siempre 160 kilos por hectárea, y acá en este gráfico podemos ver cómo en junio, julio y agosto tenemos ese déficit forrajero que lo vamos a suplir con los 308 rollos, como dije antes. En cuanto a los planteos de variabilidad climática aplicados al campo base y expresados en raciones, acá se puede ver que en el caso de la sequía, nosotros, a diferencia del campo base, vamos a tener 6 meses de déficit, es decir, vamos a tener medio año sin el pasto o la alimentación requerida para mantener ese rodeo. Sin embargo, si nosotros miramos los planteos de inundación, también vamos en este caso a tener 3 meses de déficit, como es en el planteo del campo base. Si bien nos va a faltar, lógicamente, por la inundación en el campo base, más raciones, siempre se mantienen en esos meses. En cuanto al balance forrajero del campo base, bajo el efecto de diferentes intensidades de inundación, utilizando la reserva de rollos propios, nosotros vemos que si confeccionamos 900 rollos y el campo base utiliza y consume 308 rollos, nos va a quedar un sobrante de 592 rollos. Sin embargo, si miramos un planteo crítico de inundación, como puede ser tener el 90% del campo natural inundado, nosotros andaríamos justo con la reserva que confeccionamos, porque nos van a sobrar 2 rollos. Y bueno, nos va a sobrar entre 266 y 134 rollos en planteos intermedios. Si nosotros vemos en gráficos de tortas cómo se muestran las raciones de los establecimientos, vemos que el campo base, los rollos propios, es decir, estos 308 rollos que se consumen, van a representar el 4%. Y si comparamos con un planteo de inundación importante, la reserva de rollos propios en raciones va a representar el 11%. En cuanto al balance forrajero en el campo base, bajo el efecto de diferentes intensidades de sequía, utilizando la reserva de rollos propios, vemos que en una sequía que afecte la mitad de todos los recursos forrajeros, o sea, con un grado de ponderación del 50, nos estarían sobrando 11 rollos. Sin embargo, en planteos de sequía más críticos, como puede ser del 60 y de 70%, no solo no nos sobran rollos, sino que no nos alcanzan y hay que salir a comprar aproximadamente entre 450 a 500 rollos, que es lo que se ve acá en el gráfico de torta y se representa en color turquesa. En una sequía del 60, los rollos comprados representan el 6% de las raciones totales, y en una sequía del 70, el 7% de las raciones totales. Miramos el balance forrajero en el campo base bajo el efecto de diferentes intensidades de inundación, utilizando la reserva de rollos propios silo de maíz. Vemos que en el campo base se va a consumir más de la mitad del silobolsa de maíz confeccionado y nos va a quedar intacta la reserva de rollos. Sin embargo, en cualquier planteo de inundación se va a consumir toda la reserva de silo de maíz, nos va a sobrar más de la mitad de la reserva de rollos en una inundación del 50 y del 70%, y menos de la mitad en una inundación del 90%. Y acá se puede ver, en el caso más crítico de inundación, que los rollos propios van a brindar el 7% de las raciones del establecimiento. Si miramos el balance forrajero en el campo base bajo el efecto de diferentes intensidades de sequía, utilizando la reserva de rollos propios silo de maíz, vemos que no hay sobrante de silo de maíz, es decir, se consume todo el silo de maíz en cualquier planteo de sequía.
nos van a sobrar menos de la mitad de los rollos confeccionados en una sequía con un 50% como grado de ponderación, y vamos a tener que salir a comprar entre 200 y 250 rollos en una sequía que afecta el 60 y el 70% respectivamente. Cuando nosotros miramos la contribución en raciones, acá lo que vemos es cómo los rollos comprados representan el 2% en una sequía del 60 y en una sequía del 70 va a representar el 3%. Y también se puede marcar como importante que el campo natural que brindaba la mayoría de las raciones pasa de un 68 a un 60, a un 59, y que el agropiro, que es el recurso con el que nosotros elaborábamos las reservas, nos va a pasar de un 18 a un 14, en el caso más grave, y también varía muy levemente el regras. En cuanto a los resultados económicos, se van a basar en simulaciones que obtienen 160 kilos por hectárea, siempre agregando las reservas forrajeras para llegar al balance. Y en caso de que no se utilicen y haya superávit de reservas forrajeras, vamos a valorizarlas como gasto de cobertura climática, porque el productor tuvo que hacer ese egreso financiero, pero no las consideramos en el margen bruto porque las tenemos en el campo. En todos los casos, el ingreso neto es de 12.110 pesos por hectárea y va a ser inconstante el gasto de alimentación entre los planteos. En el campo base, en un año típico, utilizando la reserva de rollos propios, va a ser de 765 pesos por hectárea, y si utilizamos la reserva de rollos propios y de maíz, de 610 pesos por hectárea. En este caso es un poco menor porque, como la ración de silo es más económica que la ración de rollos. Si miramos el margen bruto del campo base, utilizando la reserva de rollos propios, es de 9.264 pesos la hectárea, y con una reserva de rollo propio silo de maíz, el margen bruto va a ser un poco mayor, de 9.276 pesos la hectárea. En cuanto a la proyección económica del campo base y bajo el efecto de diferentes intensidades de inundación con la reserva de rollos propios, nosotros vemos que en el campo base el gasto de alimentación es de 5 pesos por kilo producido. Si lo comparamos con una inundación del 90, el gasto de alimentación va a ser de 9 pesos por kilo producido. Es decir, vamos a tener un aumento de 4 pesos por kilo producido. Y en términos de margen bruto, la pérdida más grave va a ser aproximadamente de 600 pesos por hectárea, que es lo que aumenta o se incrementa el gasto de alimentación por consumir más reservas. En caso de la proyección económica del campo base y bajo el efecto de diferentes intensidades de sequía, utilizando también en este caso la reserva de rollos propios, vemos que el gasto de alimentación, que era de 5 pesos por kilo producido, ahora va a ser en un planteo de sequía crítico de 18 pesos por kilo producido. Es decir, vamos a tener un aumento de 13 pesos por kilo producido, que eso se refleja como una pérdida de 2.000 pesos por hectárea debido al incremento del gasto de alimentación. Cuando nosotros miramos la proyección económica del campo base y bajo el efecto de diferentes intensidades de inundación, utilizando ahora la reserva de rollo propio silo de maíz, vemos que el gasto de alimentación en el campo base es de 4 pesos por kilo producido, y si miramos una inundación fuerte con un grado de ponderación del 90, este gasto de alimentación es de 7 pesos por kilo producido. Se nos está incrementando levemente solo en 3 pesos por kilo producido, dando una pérdida de margen bruto de 500 pesos la hectárea, que es lo que se va a incrementar el gasto de alimentación, si lo comparamos con el campo base. Cuando miramos la proyección económica del campo base y bajo el efecto de diferentes intensidades de sequía con la reserva de rollo propio silo de maíz, vemos que el gasto de alimentación en el campo base es de 4 pesos por kilo producido, y en una sequía del 70 va a ser 13 pesos por kilo producido, es decir, vamos a tener un aumento de 9 pesos por kilo producido, que en términos de margen bruto va a dar una pérdida de aproximadamente 1.500 pesos la hectárea, porque es lo que se va a incrementar el gasto de alimentación. Ahora bien, una vez que analizamos estos datos, nos pareció importante recabar información acerca de los registros climáticos de Ayacucho, y la gente del INTA, la verdad que muy gentil y muy amable conmigo, me brindaron los datos de los últimos 10 años, que fue lo que yo le pedí, y lo que hicimos fue analizar el agua, y vimos que las precipitaciones eran muy variables, habiendo años muy llovedores como el 2012,
el 2014, el 2017, siempre yo tomé como precipitación media esperada 848 milímetros anuales en la zona, que es lo que nos dicen que es lo normal. Ahora bien, una vez que habíamos terminado todo este análisis, nos pusimos a pensar, bueno, ahora el tutor cuando tiene que hablar con un productor, cómo encara el tema, qué es mejor, y la verdad es que nos pareció importante calcular el punto de indiferencia, que lo que nos permite es ver el grado de utilidad que tienen las reservas forrajeras, tanto la de rollos propios como la de rollos propios silo de maíz, frente a la rentabilidad del sistema para un análisis de frecuencia mínima esperada, en este caso de 10 años, que es lo que yo pude analizar con datos reales de Ayacucho. Para poder realizar esto, se planteó la fórmula CASE por F igual a CASI por 10, en donde CASE es el costo adicional de suplementación externa. Este costo lo va a tener cualquier establecimiento que no esté preparado para afrontar una crisis climática y tenga que salir a comprar las reservas que necesita. F es la frecuencia de años de sequía o inundación y sus respectivas variables, y CASI es el costo anual de cobertura interna. Este valor va a surgir en comparar el costo de realizar las reservas para los planteos de crisis climática y compararlo con el costo que realiza el campo base para cubrir sus meses de déficit en un año promedio. El punto de indiferencia utilizado el punto de indiferencia utilizando la reserva de rollos propios es para todos los casos de sequía e inundación de 4 años. Es decir, si yo en 10 años tengo 4 años de sequía o inundación, estaría justificando el costo para realizar los 900 rollos de Agropil. Ahora bien, el punto de indiferencia utilizando la reserva de rollos propios hilo de maíz es para todos los casos de inundación y de una sequía del 50 de 2 años, siendo para una sequía del 60 y una sequía del 70 de 3 años. Es decir, yo preciso tener entre 2 a 3 años de inundación o de sequía para justificar realizar la reserva de rollo propio silo de maíz. Y los datos reales es que para la inundación Ayacucho va a superar el punto de indiferencia con 5 años por encima de la media normal de lluvia, y para la sequía Ayacucho igual el punto de indiferencia con 4 años por debajo de la precipitación media esperada. Es decir, estos valores lo que nos permiten es decir con confianza que la empresa realice estas reservas forrajeras independientemente del gasto en el que está incurriendo es favorable, porque realmente la va a precisar y la utiliza. Finalizando, el sistema se va a ver más afectado por la sequía que por la inundación. Esto puede ser porque, en realidad es porque la sequía afecta a todos los recursos forrajeros y en más tiempo, son 6 meses los que vamos a tener déficit versus 3 en la inundación. La sequía tuvo un impacto muy marcado. En sequías del 60 y del 70% no se logra cubrir el déficit forrajero con la reserva de rollo propio y la reserva de rollo propio silo de maíz. En caso de la sequía se produce una disminución en términos de margen bruto a razón de un descenso de 34 y 21 pesos por cada grado de sequía para los planteos de reserva de rollos propios o reserva de rollo propio silo de maíz respectivamente. La inundación tuvo un impacto muy manejable en todas las opciones, cubriendo el déficit de forraje con la reserva de rollo propio o la reserva de rollo propio silo de maíz. Y por último, me parece importante recalcar que se puede sostener la productividad con un costo adicional de producción para cubrir el déficit forrajero, encontrando el punto óptimo donde la carga animal a largo plazo maximiza el resultado económico, minimizando el impacto de un mal año. Es decir, la propuesta de Ricardo es aceptada y es correcta en este contexto actual de crisis climática, en donde la verdad es que los años son una lotería y contar con la alimentación adecuada para el rodeo es excelente. Y en este planteo es importante, en donde es con servicio natural. Yo creo que en planteos donde uno tiene incorporación de genética o animales de alto valor genético, es indispensable la realidad. Bueno, muchísimas gracias.